Hola, soy Cristian Danilo por Radio Pacú, en este espacio que decidimos llamar Generando Conciencia Social, micros dedicados a educación, cultura e interés general. Hoy contamos con la presencia de José Yaid, cofundador y director del Centro Argentino de Arte Terapia. Antes que nada, saludarte, es un placer contar con tu presencia en estos espacios que están dedicados a cuestiones sociales, a cuestiones de educación, ¿sí? Y lo que queríamos era arrancar puntualmente, José, que nos expliques un poco qué es la arte terapia. Bueno, buenas tardes Cristian, ¿cómo estás? Sí, el arte terapia en realidad es en masculino, pero es muy común mencionarlo como pero es el arte terapia. Bueno, en principio el arte terapia es una conjunción entre el arte y la terapia, es decir, el arte como producción a partir de sensaciones, a partir de cosas que tengan que ver con la producción no intelectual, sino que tenga que ver con el sentimiento, con lo espiritual, y eso unido a lo que es la terapia psicoterapéutica. Entonces, el arte terapia nace por allá, en realidad el arte terapia tiene como una historia no, no escrita desde los inicios del hombre, desde lo que conocemos como inicios del hombre, es decir, el arte rupestre. Es decir, ¿qué pasaba en esas cavernas donde el hombre dibujaba cosas que sabía que no estaban ahí, sino que eran representación de algo que él quería, que había visto, etcétera? Bueno, es ahí donde empieza de alguna manera, por supuesto no con esta denominación, el arte terapia. Eh, entonces, el arte terapia es, como dije, una conjunción enriquecida del arte y la terapia, y tiene su origen, por decirlo de alguna manera, su origen, su piedra fundacional allá por el año 1947 en Estados Unidos. Buenísimo, José, vale la aclaración en un micro de cultura fundamentalmente, ¿no? El arte terapia, que sin lugar a duda también el arte está relacionado no solo con la creación, sino también con la terapia, ¿no? Un medio de canalizar así primariamente algunas cuestiones algunas cuestiones preocupacionales que puede llegar a tener alguno, volcándolas en el ocio, quizás lo podemos encontrar por ahí, la faz, más allá de la faz creativa, la faz terapéutica del arte. Bien, me dijiste que surge en 1947 a los Estados Unidos. ¿Cuándo llega acá a Argentina? Eh, en realidad, esto parte de, como dije, en Estados Unidos, 1947, con un libro fundacional de una psiquiatra, la doctora Naumburg. Ella empieza a dar noticias, de algún modo, ya en un libro, ya en una producción intelectual, ya para compartir, como es un libro, a dar cuenta de su trabajo con pacientes a partir de ejercicios artísticos. Y a la Argentina llega bastante más tarde. Yo podría decir que la Argentina está llegando por los 60, los 70, eh, y hasta en los 80. Y actualmente es una disciplina que, si bien ya está esparcida, digamos, en todo lo psicoterapéutico, no es una disciplina de las más conocidas. Sí, a mi entender, es de las más eficaces. Que eso ya es otro capítulo, ¿no? Que sería interesante, si te parece, Cristian, poder abordarlo, que sería, ¿y para qué sirve esto del arte terapia? Y otra cosa que yo quiero remarcar: el arte terapia
no es que el arte en sí es terapéutico. Eso es interesante para poder remarcar. El arte terapia no menciona como que el arte en sí es terapéutico, sino que el arte unido con la terapia, unido con el diagnóstico, con la interpretación de todos esos ejercicios artísticos, es allí donde tiene una presencia terapéutica. Si no, es lo que los psicólogos llamamos catarsis, que en ese sentido puede ser sea un dibujo, sea una pintura, sea un baile, sea música, es una cosa catártica, pero no necesariamente terapéutica. Bien entendido y bien claro, José. ¿Para qué áreas es útil el arte terapia y qué patologías aborda? Es una, es una pregunta muy interesante, Cristian. Eh, Sirve, en principio, para personas que les cuesta verbalizar lo que sienten, lo que piensan, eh, que, bueno, con diferentes patologías que ahora mencionaremos, pero que no pueden expresar lo que les pasa. Bueno, el arte terapia, al ser una producción artística, ya no verbal, es un camino mucho más directo y más cercano a ese tipo de personas, a personas que no pueden expresar en lo verbal lo que les está pasando. Entonces, para qué patologías son muy adecuadas? Bueno, especialmente para las patologías adictivas. Sabemos que el paciente adicto es una persona que en general no puede verbalizar. De hecho, una de las acepciones de adicción tiene que ver que el que no habla sería, ¿no? El que le cuesta hablar. Entonces, el arte terapia, donde es una vía indirecta, pero más, como decir, más productiva, llega de otra manera a este tipo de pacientes y seguramente por medio de producciones artísticas puede expresar lo que no puede expresar verbalmente. Tiene que ver entonces la oreja del terapeuta para poder interpretar adecuadamente, por eso hablamos de que la producción artística no es en sí terapéutica, sino es la oreja, es la experiencia del terapeuta, del psicólogo o de quien fuere, psiquiatra o específicamente del arte terapeuta, la que va a darle la dimensión terapéutica a esta producción. Para que quede claro, a partir de esta producción artística, uno, como psicólogo, en mi caso, como psiquiatra, como arte terapeuta, diagnosticamos y volvemos esa producción a el paciente para que el paciente, a partir de esa producción, pueda ir liberando lo que los psicólogos llamamos defensas, ¿no? Todo sujeto en su patología tiene defensas que justamente el arte terapia derriba más fácilmente que la terapia verbal. Todo este tipo de cosas, Cristian, si bien no lo he mencionado todavía, todo este tipo de cosas nosotros la desarrollamos tanto en lo formativo como en lo psicoterapéutico, los desarrollamos en el Centro Argentino de Arte Terapia, que es uno de los lugares donde se forman los arteterapeutas. ¿Ustedes pueden analizar en base a los trabajos que le dan a los pacientes las mejoras o los avances que ellos tienen? Es una pregunta sumamente interesante, Cristian, sumamente interesante, y lo remarco como tal porque es uno de los kits de la cuestión. El arteterapia no es un test psicológico. ¿Qué significa esto? Que no es que a partir de una producción artística el psicólogo, el psiquiatra, quien fuere, sobre todo los psicólogos, que somos los que trabajamos más en este área, podemos devolver un diagnóstico a partir de la figura, de la canción, de la poesía. No se trata de eso, sino se trata del trayecto que lleva esa producción. Es decir, no es la pintura en sí terminada, es como el viajero que va a un lugar, no es la meta, sino el viaje.
es el viaje el que el arte terapeuta analiza y devuelve a ese paciente. Ahora bien, a partir de esa producción, pero no de la producción final, sino del trayecto, para que quede claro, sí, por supuesto que los arteterapeutas analizan la patología de ese paciente, se la devuelven para poder seguir trabajando, porque en realidad, como cualquier terapia, el arte terapia no es solamente el diagnóstico, sino es el diagnóstico y la eventual cura. Entonces, para que quede claro, el arte terapia no es un test psicológico, no es que a partir de una producción dada el arte terapeuta devuelve lo que significa, no, es el trayecto, desde que yo empiezo, por poner uno de las áreas del arte terapia, desde que yo empiezo el dibujo, las dificultades que tengo, la producción verbal que voy haciendo en ese dibujo hasta que llego. Es el viaje, para ponerlo en una metáfora, no es la meta. Bien, José, excelente tu analogía de no es la meta sino el viaje. La verdad, eh, qué útil que es a veces utilizar el símbolo del camino, el símbolo del viaje para tantas cosas y vos lo aplicaste de una manera brillante. Bueno, José, quería saber cómo es la formación de quien estudia el arte terapia. Eh, el arteterapia en el país todavía no existe como carrera universitaria. Entonces, los diferentes lugares que formamos a los artes terapeutas tienen sus diferentes formas de trabajo. En el caso nuestro, en el Centro Argentino de Arte Terapia, tenemos una formación anual de un año y posteriormente pasantías supervisadas en diferentes lugares, comunidades terapéuticas, pacientes psiquiátricos, etcétera. Durante esa formación uno aborda los diferentes caminos, digamos, del arte, quiero decir, tanto las áreas de plásticas, las de música, las de títeres, las de escultura, escritura, etcétera. Entonces, en las diferentes áreas donde se desarrolla lo artístico, trabajamos anualmente, es un curso anual, bueno, con los diferentes alumnos, vamos trabajando la formación del arte terapeuta. Finalizado ese año de que es teórico práctico, se trabaja con pasantías supervisadas. Es una disciplina muy interesante, realmente muy interesante, y que, como digo, en el país todavía no es carrera universitaria, sino somos los formadores de arteterapeutas, somos los diferentes institutos. En este caso el nuestro es el Centro Argentino de Arte Terapia. Como dije antes, esta carrera dura un año de formación teórico-práctico más 6 meses de pasantías supervisadas, porque realmente este tipo de disciplinas necesitan mucho de la práctica, porque tiene mucho más que ver con lo práctico que con lo teórico. Así que de eso se trata, ¿no es cierto? Bien, indudablemente relacionado a lo vocacional profesional de quien entiende que tiene ciertas capacidades para ayudar a otro, ¿no? Primero eso. Segundo, ¿quiénes lo pueden ejercer? Y el Centro Argentino de Arte Terapia, digamos, ¿tiene este tipo de terapia itinerante o lo realizan en un lugar fijo? Eh, Vamos por las dos preguntas. Lo pueden practicar como arteterapeutas quien tenga la formación en arteterapia. Es indicado para los psicólogos, los psiquiatras, los artistas, los docentes. Es una disciplina que, si bien se basa en el arte y en la terapia,
es una disciplina diferente, con lo cual tiene una formación independiente a la formación artística y a la formación psicoterapéutica propiamente dicha. Con lo cual, con una buena formación y una buena práctica, la puede ejercer cualquier persona que tenga vocación en este sentido. En cuanto a lo presencial o a lo online, en este momento el Centro Argentino de Arteterapia está trabajando vía online, porque bueno, sabemos las restricciones que ha habido en el país y que lamentablemente por ahí siguen por un tiempo. Así que por ahora no son presenciales, pero cuando esta restricción se termine, ojalá lo antes posible, ya se empezará con prácticas presenciales. Pero para remarcar, lo puede hacer cualquier persona con vocación y con formación de arte terapia, que es este año y medio de trabajo. Es muy indicado para los psicólogos, para los docentes, para los médicos, ¿por qué no? Para los enfermeros, para el área de salud en general y el área docente y el área artística en particular. Es muy indicado, es una especialización muy interesante para quien trabajan con personas. Buenísimo, José, me había olvidado de que lo no presencial es online y imposté el adjetivo itinerante, se nota que me quedé con tu frase de antes. Bueno, ¿qué tipos de contenido tiene la arteterapia? ¿Y vos creés, José, puntualmente que tiene algún tipo de ventaja sobre la terapia clásica u oral? Sí, sí, yo creo que para los pacientes, como dije antes, que tienen dificultades de verbalizar sus sentimientos, sus pensamientos, que como dije, en general tienen que ver con patologías adictivas o psiquiátricas, patologías más graves, sí, es absolutamente indicado y absolutamente más eficaz y rápido que la terapia verbal. Para los que no tienen esa dificultad, también podemos pensar que lo que hace es agilizar y, y hacer que la terapia sea más rápida, y eso hoy por hoy es muy importante. Así que sí, sí, por supuesto, tiene una eficacia mucho mayor para las personas que tienen dificultades en verbalizar y tiene una eficacia en cuanto a la rapidez de las personas que sí pueden verbalizar lo que les pasa, pero con el arte terapia lo que se produce es una mayor rapidez en cuanto a al trabajo terapéutico. Bueno, y el contenido de arte terapia tiene que ver con las diferentes formas artísticas, digamos, y a partir de las diferentes formas artísticas se va dando, como dije, en el trayecto hacia la producción artística, se va dando el trabajo en el arte terapia. Ahora, es importante remarcar que el arte terapia no tiene que ver con lo lindo o feo, no tiene nada que ver con eso. Como dije antes, y me parece interesante remarcarlo, es el trayecto hacia la producción y no la producción misma. La producción misma tiene su parte, pero es sobre todo el trayecto. Y sobre todo quiero recalcar que acá no es que uno tenga que tener una formación artística para hacer arte terapia, para nada. Yo diría casi lo contrario, porque no es que uno analice si el dibujo o la música o la danza o lo que fuera o la producción literaria es linda o es fea. No, no, lo que estamos analizando es el trayecto, las dificultades, cómo llego, etcétera, etcétera. De esto se trata. Bien remarcado, José, porque la verdad que se trabaja mucho mejor corrigiendo el paso a paso, ¿no? Eh, Siguiendo la sucesión concatenada de la evolución de ciertos cuadros. Bueno, José, Un abrazo, Cristian, y gracias por la entrevista. Hasta pronto. así pasó José Yaid, cofundador y director del Centro Argentino de Arte Terapia por Generando Conciencia Social en Radio Pacú.